la idea es presentarles un poco lo que yo creo que es el panorama económico en España y lo que pueden ser las diferentes causas para la situación grave en la que se encuentra la economía española. Hoy mismo la bolsa caía en España un 4% aproximadamente, 5%, estuvo en algunos momentos por el 5,5% incluso, y ya empezaban muchos analistas a decir si realmente en los próximos días España puede atender los pagos con una situación como la que estamos viviendo en este momento, ¿no? Algo que muchos llevamos advirtiendo desde hace tiempo. Entonces, la gran pregunta para mí es cómo un país que hace 7, 8 años se presentaba como el modelo de crecimiento europeo, junto con Irlanda, pues en tan poco tiempo ha pasado a ser el país que está al borde del precipicio y al borde de la suspensión de pagos, del default, ¿no? Así que, bueno, para empezar, una breve presentación del problema común que tenemos pues, en la crisis económica muchísimos países. Quiero decir, el origen de la crisis, pues en parte es el mismo origen que tiene la crisis en tantos otros países, que es la política monetaria que se aplica, sobre todo por la Reserva Federal y por el Banco Central Europeo, a partir del año 2001 en concreto. O sea, el problema viene incluso de atrás, con la crisis de las .com y demás, pero en el año 2001, como saben, tiene lugar el ataque a las Torres Gemelas, los tipos de interés van del 6%, bueno, recordarán que Bernanke sale en televisión aquel día y dicen, no se preocupen, daremos toda la liquidez que sea necesaria. Aquello se tradujo en una expansión crediticia que llevó los tipos de interés desde el 6% hasta el 1%. Es decir, un enorme incremento de la masa crediticia sin un respaldo en ahorro real, ¿no? Bueno, tanto Greenspan como luego Bernanke, que Bernanke de hecho ya trabajaba con Greenspan, pues siguieron esta política que produjo un auténtico boom internacional, una expansión crediticia que llevó a una expansión, aquella exuberancia irracional famosa en diversos sectores. En concreto hubo algunos sectores en los que se concretó más que en otros, ¿no? El apalancamiento fue generalizado. Si miramos por sector nos encontramos que hay un apalancamiento generalizado en casi todos los sectores, pero en algunos de forma mucho más pronunciada que en otros. Esa política pues continuó desde el año 2001 aproximadamente hasta el año 2007 sin tregua. Y bueno, la consecuencia más famosa de todas las consecuencias fue la burbuja inmobiliaria. En el caso español, si miramos la burbuja inmobiliaria, nos encontramos ya con la primera diferenciación frente a lo que ocurrió en los demás países. Y es que la burbuja fue bastante más grande de la burbuja que vivió ningún otro país. Si, por ejemplo, comparamos la burbuja inmobiliaria española con la burbuja inmobiliaria norteamericana, en Estados Unidos pues hablan de la mayor burbuja que han tenido, algunos dicen en medio siglo, otros dicen en un siglo, pues si atendemos un poco a la diferencia entre la economía española y la economía estadounidense, nos encontramos con que la burbuja estadounidense es peanuts, como dirían los norteamericanos, comparado con la burbuja española, ¿no? Para que se hagan una idea de proporción, la burbuja en Estados Unidos en el año 2006 fue el pico de la burbuja, el momento álgido de la burbuja, y en el año 2006 en Estados Unidos se comenzaron a construir 1,5 millones de viviendas para una población de 350 millones de habitantes aproximadamente. Bueno, en España el pico de la burbuja lo tenemos en el año 2007, y en ese momento se comienzan a construir en torno a 850.000 viviendas para una población de 47 millones de habitantes. Entonces, si miran la proporción, se dan cuenta que la burbuja española es muchísimo más grande de lo que fue la burbuja norteamericana. Varias veces más de lo que fue la burbuja americana. En términos de precios, en este pequeño gráfico lo ven, el aumento de precios entre los años 80, entre mediados de los 80 y el año 2007, que es desde el comienzo de esta línea, desde el comienzo de esta línea hasta el pico aquí, es de aproximadamente un aumento de una tasa del 10% anual. Es una revolución de precios, ¿no? Parece que hay que remontarse prácticamente a la llegada de oro y plata de América en el siglo XVI para encontrar una revolución de precios tan marcada. Y después vemos la caída. Después hablaremos de por qué la caída, ahí ven que se detiene un poco, ¿no? Cae, pero tampoco es que haya una caída tan dramática en los precios de la vivienda como cabría esperar si atendemos a lo que fue luego la explosión de la burbuja que vivimos. Entonces lo que tenemos es
inicialmente una expansión crediticia muy fuerte, como la que tuvieron a nivel internacional, pero con una serie de características específicas en el mercado español. Dentro de esas características podemos mencionar, por un lado, el que en España los tipos de interés históricamente eran tremendamente elevados. Acabamos de entrar en el euro. Esa entrada del euro permitió que la bajada fuese muy, muy pronunciada, mucho más pronunciada que de ese 6% al 1% que tuvieron en países como Estados Unidos. Hay una economía informal bastante más grande que en otros países europeos, que esa economía informal pues producía una serie de dinero que donde más útil era, donde mejor se podía utilizar en el sector inmobiliario. Toda una serie de factores llevan a que realmente todo conduce, bueno, el mismo hecho de que el sector inmobiliario es más sensible a los tipos de interés que la mayor parte de los sectores, por el largo, por el largo plazo en el que trabaja. Y todo eso lleva a que en el momento en que se verifica que esa expansión crediticia no está avalada con recursos reales que lo puedan sostener, hace que haya una tensión por los recursos, una disputa por los recursos reales, que hace que empiece a subir los precios de los recursos reales, ¿no? Como vendría a decir la teoría austríaca del ciclo. En ese momento se empiezan a ver en el año 2007 de forma muy, muy clara esa tensión por los recursos, esa subida de precios, esa subida de los commodities y de numerosos factores de producción, que lleva, como saben, a una subida de tipo de interés, a un primer cierre o unas primeras dificultades y tensiones en el mercado interbancario, que fueron los que hicieron pues, que explotara esa burbuja que cuando los economistas advertían a los políticos de que íbamos a tener problemas con esa burbuja, decía, bueno, no es burbuja y si lo es, sabremos cómo manejar la burbuja para que nunca llegue a caer o a explotar, ¿no? Y tanto en el Banco Central Europeo como en la FED, pues lo que trataron es de ingeniar fórmulas para que mientras se elevaban los tipos de interés se abrían simultáneamente ventanillas de algún tipo, se hacían malabarismos para que se subían los tipos de interés por un lado, pero se abrían ventanillas especiales de redescuento para ver si se mantenía esto a flote. Bueno, lo cierto es que la burbuja estalla en el año 2000, finales de 2007 en España, y tenemos una característica muy especial en España, es que no se reconoce que hemos entrado en crisis, no se reconoce que estamos en crisis, ni siquiera que ha estallado la burbuja hasta finales del año 2008. Es decir, cuando el mundo entero reconocía que habíamos entrado en una recesión, en España no se reconoció, al menos oficialmente el gobierno no reconoce que hemos entrado en crisis, posiblemente porque teníamos elecciones ese año. Y el hecho de tener elecciones hizo que el gobierno tratase de hacer lo imposible por maquillar las cifras, hasta el punto de que se decía, la versión oficial en España era que España era el mejor navío con el que surcar por las turbulentas aguas financieras internacionales. Es decir, invitábamos al mundo entero a que se subiesen al barco español para surcar por estas aguas, porque estaban convencidos, o al menos así decían, que España no iba a sufrir la crisis tanto como otros países. Muchos economistas decíamos que más bien era todo lo contrario, que España iba a sufrir la misma crisis que estaban sufriendo otros países y además de forma más pronunciada por toda una serie de cuestiones de rigideces estructurales de la economía española que vamos a ver a continuación. Si quiero comentar una cosa importante, la sociedad civil, los agentes privados tomaron medidas inmediatamente. Nada más empezar la crisis, tomaron la medida más sensata que uno puede imaginar, y es que cuando uno se ha estado endeudando, tomando crédito mucho más allá de lo que realmente podían tomar, cuando todos los agentes se habían estado apalancando, viviendo por encima de sus posibilidades, cuando se dan cuenta de que realmente estamos en crisis, lo que hacen es apretarse el cinturón, ahorrar, empezar a ahorrar para tratar de desapalancarse. Y eso lo vemos en este gráfico, donde nada más en el 2007 empiezan a haber síntomas de crisis, el ahorro de las familias se dispara y empieza a aumentar. Las familias empiezan a consumir menos y a ahorrar muchísimo más. ¿Qué ocurre? Que el gobierno decide que eso no puede ser una solución a la crisis. Inicialmente dicen que no puede ser y de hecho, de forma muy parecida al presidente Obama, dicen que la única solución posible es la solución de gastar más, como que los agentes privados están locos, ¿qué hacen? ¿Cómo van a gastar menos si lo que tenemos que hacer es gastar mucho más? Entonces lo que empiezan a hacer es a tratar de tragarse el ahorro privado, ese ahorro que está viendo, tratar de
engullirlo por un lado y soltarlo por otro lado. Fueron los famosos planes de estímulos en los que, bueno, al igual, de forma muy parecida a Estados Unidos, el gobierno español empieza a idear todo tipo de planes, por ejemplo, reforma de parques, parques que estaban en perfectas condiciones, se cogen, se levantan los parques y se renuevan de arriba abajo. Y empezamos a gastar millones o renovar los teléfonos móviles de los concejales de los ayuntamientos. Pues venga, todos los teléfonos móviles fuera, o flotas de coches nuevos. Pues venga, gastemos en nuevos coches. Eso se estuvo haciendo en España pensando realmente en una versión realmente simplista. Yo creo que de la teoría keynesiana, yo creo que el propio Keynes llega a levantarse de la tumba y ve aquello y dice, pues, qué forma más extremista de entender mi teoría, ¿no? Bueno, eso unido a que se renovaron a través del Quantitative Easing 1 en Estados Unidos, las ventanillas especiales del Banco Central Europeo, pues se renovaron los planes de expansión crediticia, y eso lleva a una situación bastante, bueno, límite en España. La situación es que, si lo vemos año por año, lo que nos encontramos es con un país en el que, bueno, en el año 2009 se preveía que íbamos a tener, el gobierno preveía un 1% de crecimiento, y resulta que en vez de crecer un 1%, decrecimos un 2%, un 1,9%. Y, no, perdona, se preveía un crecimiento de un 1% y decrecimos un 3,7%. Se preveía un déficit público del 1,9% y tuvimos un déficit público del 11,2%. Es decir, las cuentas públicas quedaron absolutamente destrozadas, descuadradas. Es una situación en la que, bueno, por un lado no crecemos, sino que decrecemos. Por otro lado, el déficit público se dispara. Había empezado ya a dispararse en el año 2008 con un 4% de déficit público, en unos resultados que no tenían nada que ver con las previsiones económicas. En el 2009, perdonen, se disparan de la forma que acabo de comentarles, con un 11,2% de déficit público, y lideramos el ranking internacional en déficit público. Eso lleva a su vez que el paro en España, que había ido bajando hasta llegar al entorno del 8 y pico, 9%, de pronto se dispara también, y nos encontramos con que el paro ese año llega al 17% y en la actualidad está en el 21%. Es decir, la situación actual es realmente dramática. Tienes al 21% de la población activa en situación de desempleo. Tienes un déficit público fuera de control, realmente fuera de control. Ha bajado algo del 11%, del 11,2% del año 2009, pero realmente no se ha conseguido controlar, y ahora veremos también cuál es el motivo por el que no se ha podido controlar. En lo que son la situación financiera de la banca, nos encontramos con un problema bastante serio también, y es que tenemos deuda de dudoso cobro relacionado con esa burbuja gigantesca financiera de 325.000 millones, o lo que diría en el mundo anglosajón, 325 billones de euros, que, bueno, para que se hagan una idea de proporción, es algo así como un 30%, casi un 30% del PIB nacional en deudas de dudoso cobro que tiene la banca en el sector inmobiliario, ¿no? Tenemos también otra curiosidad, y es que cuando el gobierno empieza a darse cuenta del año 2008 de cuál es la situación, o al menos empieza a reconocerlo, empieza a tener reuniones con la banca. Y todos sospechamos que el término de esas reuniones, o el tipo de acuerdo al que se intenta llegar, es el siguiente. La banca realmente, tal y como opera la banca hoy en día, con ese fondo de maniobra negativo, con ese apalancamiento, si tiene que hacer un mark to market en todas estas propiedades inmobiliarias que tiene, nos vamos a encontrar con una banca en quiebra. Entonces lo que se decide es dejar los valores, los activos inmobiliarios al precio que lo tiene la banca del año 2007 o del año 2006, y a cambio, o sea, el gobierno le permite a la banca, le consiente a la banca que más o menos mantenga esos precios artificialmente elevados para que consiga tener las cuentas, bueno, pues no quebrar, y a cambio la banca tiene que comprarle la deuda pública al gobierno. Entonces la banca española se dedica a comprar un porcentaje enorme de la deuda pública que empieza a generar el gobierno, el Estado español. Claro, esto provoca un efecto expulsión de libro de cualquier profesor de economía de primero. Esto provoca un efecto expulsión espectacular, porque el poco crédito que hay en el país va dedicado básicamente a financiar al Estado. ¿Y para qué financia el Estado? Pues el Estado básicamente se está endeudando para gasto corriente, ¿no? Es decir,
lo que llamamos en España una argentinización de la economía, con perdón de los argentinos, pero un poco la historia se repite de lo que pasó en Argentina en la década pasada, y empezamos a endeudarnos para llevar a cabo gasto corriente de promesas de subvenciones y de gasto corriente de todo tipo que se había comprometido pues, en los años anteriores y que habían llevado a pensar que la economía española en parte era parte de esa fiesta que nos habíamos dado y por la que parecía que los españoles vivían muy bien, ¿no? Después tenemos lo que llamaríamos las subprime españolas, que son las cajas de ahorro. Las cajas de ahorro son bancos públicos españoles que están gestionados por los políticos, por los sindicatos, y que, como pueden esperar, pues adoptaron muchísimo más riesgo de lo que adoptaron la banca regular. Tenían un porcentaje muchísimo más alto de hipotecas de dudoso cobro y de proyectos realmente faraónicos que al final se demostraron que eran proyectos que no iban a ningún lado, ¿no? Entonces las cajas de ahorro pues están en una situación realmente complicada por eso, porque asumieron muchísimo más riesgo del que ninguna empresa privada hubiese asumido en el mercado. Y las cajas de ahorros eran prácticamente un 40 y tanto % del mercado financiero español, con lo cual estamos hablando de un 40 y pico % del mercado financiero en situación de quiebra técnica, ¿no? Ese acuerdo que intenta llegar el gobierno con los banqueros es: tú me compras la deuda pública, como les decía, y el consejo que te damos, banquero, es que vayas corriendo al Banco Central Europeo, entregues los bonos públicos, pidas préstamo, con ese préstamo vengas y me vuelvas a comprar a mí, vuelvas a llevar allá y seguimos la rueda, ¿no? Que de hecho es lo que se ha estado haciendo, básicamente. Y como los préstamos de la ventanilla especial son de un 1%, y los tipos de los bonos están al 5,5%, pues tienes un 4% largo de diferencial, que es lo que los políticos pensaban que podría ser que con el tiempo saneasen las cuentas de la banca, ¿no? Algunos esperaban que así se pudiesen sanear las cuentas de la banca. Claro que tengan en cuenta que estamos hablando de unos plazos que no están macheados. Estamos hablando de una ventanilla que no se sabe cuánto tiempo va a estar abierta, y que por el otro lado tenemos unos bonos que sí sabemos a cuánto tiempo son, que son a 5, a 10 años, y que además pues existe el peligro de default también, ¿no? Claro, el problema que tenemos, y el problema que tenemos ya pasándolo al escenario europeo, es que España no es el único país que está en una situación como esta. Quizás sí Italia y España sean posiblemente el problema más grande que tenga Europa en este momento, pero no es el único, no son los únicos. Bueno, pues ese mecanismo que muchos han criticado, porque en teoría el Banco Central Europeo, sus estatutos dicen de forma clara que no se puede monetizar deuda. Y de esta forma, pues muchos piensan que lo que se está haciendo es que de forma indirecta se está monetizando deuda, ¿no? Y después, más adelante, además, a partir del año pasado, ya empieza a comprar deuda de forma directa el Banco Central Europeo desde el año pasado, que eso generó una gran polémica que hizo que hace poquito el consejero alemán del Banco Central Europeo dimitiera del Banco Central Europeo, porque decía: esto, hemos pervertido todos los principios básicos del Banco Central Europeo. Primero, monetizando indirectamente deuda de forma sigilosa y disimulada, y más adelante ya comprándola abiertamente, especialmente en el caso italiano y en el caso español. Bueno, pues eso básicamente es dar una patada para arriba a la crisis económica. Tenemos una crisis que inicialmente pues es una crisis que se localiza en una serie de bancos y en unos sectores más bien concretos. Con los planes de estímulo quizá podemos pensar que la crisis se lleva a un nivel más alto, que es el nivel de las cuentas del Estado, que ya estaban mal, y ahora veremos por qué estaban realmente mal ya con anterioridad, pero con todo esto se ponen en una situación de quiebra técnica, y tratamos de solventar ese problema llevando la crisis a un paso más arriba, que es al paso de la moneda, y utilizando a la moneda y el Banco Central Europeo para que nos traten de resolver el problema. Claro, el peligro que tenemos es que acabemos con la moneda como esta viñeta en el que el dólar se termina utilizando de papel higiénico, ¿no? En el año 2010 cambia un poco la política económica en España. En mayo del 2010 España está a punto de entrar en default, y entonces Zapatero recibe 3 llamadas, especialmente una llamada importante, la llamada del presidente Obama, diciéndole: tienes que cambiar de política. Eso se acabó. O sea, tienes que cambiar de política porque nos puedes llevar a todos, nos puedes arrastrar a todos, ¿no? Y de la noche a la mañana Zapatero cambia de política, al menos formalmente y oficialmente cambia de política, y después de esa llamada, pues
se empieza a hablar por primera vez, en vez de paquetes de estímulos. Ya saben, esto de la idea de los planes de estímulos y paquetes de estímulos es curioso, ¿no? Porque le das al plan, le introduces ya lo que tú dices que va a provocar. En vez de llamarle paquete de gasto, que sería lo más objetivo, le llamas paquete de estímulo. Yo, por ejemplo, me apuntaría a llamarle paquete de despilfarro, que creo que es lo que realmente son, ¿no? Pero ellos, pues, lo que hacen es llamarle paquete de estímulo, dando por hecho que eso va a estimular la economía. Bueno, pues Obama le dice que se acabaron los paquetes de estímulo. Curioso porque él, por otro lado, en Estados Unidos continuaba con los paquetes de estímulo, pero le dice que en España que se debe acabar y que tiene que empezar a recortar. De la noche a la mañana Zapatero sale a los medios de comunicación y dice que hay que cambiar la política y que tenemos que empezar a recortar, que hay que recortar en pensiones, en salarios, en gasto público y que hay que hacer algunas reformas estructurales. ¿Qué ocurre? Que aunque fue muy bienvenido ese cambio, realmente fue más una pantalla de cambio estético, un maquillaje que un cambio verdadero. Es decir, los recortes fueron recortes con tijerilla de uña en vez de recorte con podadora, que hacía falta para la situación de estar al borde de la quiebra en la que estaba España en ese momento. Y los cambios estructurales que se llevaron a cabo, como por ejemplo en el mercado laboral, fueron de nuevo casi cosméticos, fueron cambios muy muy pequeños para la situación dramática en la que estaba la economía española, pensando posiblemente que simplemente con cambiar el discurso y la retórica los acreedores nos iban a renovar la confianza. Y lo que ocurre es, como se pueden imaginar, que los acreedores son más inteligentes de lo que piensan los gobernantes y dieron un tiempo, un plazo, y al cabo de unos meses pues volvieron a desconfiar de la política del gobierno y volvimos a tener los problemas que teníamos, ¿no? Y que de hecho hoy los estamos viviendo de nuevo y en el mes de agosto lo hemos vivido de forma intensa en España y en toda Europa. De todas formas, yo creo que el trasfondo de todo esto no es un presupuesto desequilibrado, no es la circunstancia actual del déficit en las cuentas públicas, sino es un problema bastante más profundo y es un problema europeo. Bueno, no solo lo vemos en Europa, pero lo vemos especialmente en algunos países europeos, ¿no? Es decir, las cuentas públicas, por el motivo por el que se descompensan de forma tan rápida y tan fuerte, es porque eran unas cuentas bastante ficticias. Cuando teníamos superávit ya eran unas cuentas bastante ficticias. Eran unas cuentas ficticias, por un lado, porque habíamos prometido muchísimo gasto en ese estado del bienestar que maravilla a tanta gente, y nos habíamos comprometido a muchísimos gastos que en realidad estábamos pagando gracias a ese espejismo de la burbuja que habíamos generado con la expansión crediticia. Entonces, en base a esa expansión, y mientras durase, pues parecía que se podían pagar esos gastos. En el momento en que se ve que eso es insostenible, ese crecimiento mediante esa burbuja, pues nos damos cuenta que no podemos asumirlo. Pero mirar los problemas estructurales que tiene la economía española, que vienen casi todos ellos dados por el grandísimo estado del bienestar que nos hemos ido dando en los últimos años, nos da una idea del tipo de reformas y el calibre de las reformas que necesitamos en España. En el mercado laboral, pues tenemos un mercado laboral tremendamente rígido. Tenemos un mercado laboral que hemos estado dando derechos sociales, decíamos, a los trabajadores, derechos sociales que lo que han provocado es que tengamos, como les decía, un paro en el entorno entre el 20 y el 21% a lo largo del último año. Unos derechos sociales en el mercado laboral que hacen que la rigidez del mercado laboral español esté en el puesto 157 de 183 países según el índice de competitividad económica del World Economic Forum. Tenemos que por supuesto estamos entre países, en casi todos los casos de los factores más importantes del índice, estamos entre países realmente subdesarrollados. En la mayor parte de los casos, acompañando posiciones con países africanos, ¿no? En la negociación colectiva, pues tenemos una negociación colectiva que está realmente centralizada. Es decir, los sindicatos y la patronal deciden en Madrid o en cualquier otro punto lo que tienen que llevar a cabo, los sueldos que tienen que tener y las condiciones de los contratos laborales en toda España, en empresas que no tienen nada que ver unas con otras y en empresas que tienen estructuras de coste diferentes, que tienen mercados objetivos distintos, productos que realmente no son los mismos,
y sin embargo tienen que asumir todas las decisiones de esa negociación colectiva. Y tenemos también miles de liberados, lo que llaman liberados sindicales, que son personas que los empresarios tienen que pagar, pero que no trabajan para la empresa, que trabajan para los sindicatos. O sea, son empleados que quedan liberados, así es como se le llama, liberados de su responsabilidad de trabajar para la empresa y trabajan para el sindicato, con mucha frecuencia en contra de los intereses de la empresa, ¿no? Estamos hablando de miles, de decenas de miles de liberados que suman millones de horas anuales, que son, por supuesto, una pérdida de competitividad y de productividad en la economía española, ¿no? Si nos vamos al campo energético, aquí nos salimos un poco del estado del bienestar y nos metemos más en cuestiones ecológicas, después volvemos al estado del bienestar. España se empeñó en convertirse en el país más verde del mundo y liderar la bandera de lo verde, ¿no? Entonces, entre principios de la década y finales de la década, España pasó de tener uno de los kilovatios horas más baratos de Europa a tener uno de los kilovatios horas más caros de Europa. En este momento creo que tenemos la electricidad, es la tercera más cara de Europa en este momento, si no recuerdo mal el último dato que ha salido de Eurostat. Y nos dedicamos a subvencionar a las energías renovables, sobre todo con la esperanza o con la teoría de que subvencionar las energías renovables nos iba a llevar a generar muchos empleos, que llamaban empleos verdes, y que eso iba a ser la solución, decía Zapatero, Obama también lo decía, iba a ser la solución a la crisis. Cuando ya entramos en crisis, esto va a ser la solución a la crisis. Bueno, esa solución a la crisis era tremendamente costosa. Por ejemplo, financiar en el año 2009 las energías renovables supuso 6.000 millones o 6 billones en términos anglosajones de euros de prima a las renovables. Cada empleo verde que se creaba costaba aproximadamente 575.000 euros, 573.000 euros, más de lo que un ciudadano medio ganaría en toda su vida laboral. Claro, si mirabas un poco la capitalización por trabajador en el resto de la economía, te encontrabas que en realidad con ese de capital hubiese generado muchos más empleos en la economía real. Y dado que los recursos financieros son escasos y estás quitándoselo a la economía real, lo que estabas haciendo realmente no era creando empleos netos, sino destruyendo empleos, ¿no? Pero bueno, hemos pasado entonces a tener un factor de producción, que es la energía, que es vital para los salarios, por eso lo he puesto detrás del mercado laboral. Si uno quiere tener salarios relativamente altos, especialmente en un país desarrollado, y teniendo competencia, estando en un mundo globalizado, lo que tienes que hacer es unir el factor trabajo a otros factores complementarios que sean muy económicos. Bueno, pues el factor energético es uno de los factores que más unes al factor trabajo en casi todos los procesos de producción, y resulta que en vez de tenerlo lo más económico posible, lo que hemos hecho es tenerlo tremendamente caro, con lo cual es insostenible tener salarios relativamente altos si el factor que acompaña al trabajo, pues resulta que lo pones tan caro. Otra consecuencia también, España, el gobierno español decía que íbamos a cambiar el modelo productivo de uno anticuado y atrasado, ligado al ladrillo y al turismo, que era lo old fashion, a uno moderno, que era la nueva tecnología, los grandes servidores, el I+D y demás. No se dan cuenta que todo eso lo que requiere es energía y electricidad tremendamente barata. No es casualidad que los grandes servidores en Estados Unidos estén en el estado de Washington, donde tienes la cuenca hidrológica y tienes electricidad tremendamente barata, ¿no? Bueno, pues de esta forma pues cerramos nuestro futuro a ese supuesto nuevo modelo que queríamos tener. Por supuesto, tenemos problemas también con el sistema de pensiones, con el sistema de pay as you go, o el sistema de reparto de pensiones. Y bueno, en España, que es uno de los países donde más envejecimiento de la población hemos tenido, donde había unos índices de natalidad menores, pues nos hemos encontrado con un envejecimiento de la población y ese sistema piramidal en el que se va repartiendo, lo que vamos haciendo es, en vez de capitalizar, repartir, pues ha llegado a un punto en España en que es absolutamente insostenible, ¿no? No hay forma de sostener en los próximos años el sistema de pensiones, que es un problema que hay que añadir dentro del estado del bienestar a la situación financiera actual. Hay que prever lo que esto va a provocar en los próximos años, ¿no? El descuadre de las cuentas de la seguridad social, que están a punto de cruzarse las líneas y empezar a ser deficitarias. En la sanidad tenemos otros problemas bastante gordos también. Como parte de los problemas de las promesas del estado del bienestar, tenemos un sistema sanitario universal, gratuito e igualitario.
en el sentido, e igualitario se entendió porque teníamos que abrir, pues en cualquier punto geográfico del país teníamos que abrir ambulatorios, que son no por la empresa privada dentro de un sistema público, como podría ser en otros casos de seguridad social europeo, sino que la provisión es pública. Es decir, abrimos hospitales y ambulatorios públicos por todo el país. Esto ha traído consecuencias. Por un lado, pues como pueden esperar, el coste, primero el paciente no tiene que asumir coste y la demanda es muy alta. Por ejemplo, la demanda de urgencias es un 60% más alta en España que en el resto de países de la Unión Europea. Y los españoles no se ponen más enfermos que otros europeos, pero es que no sienten el coste de ningún modo. Entonces lo demandan muchísimo más, demandan el servicio mucho más que en otros países de la Unión Europea. Por otro lado, hay tal presión sobre los recursos sanitarios que los médicos no tienen tiempo para dedicar a los pacientes. Hay un movimiento de médicos que se llama el movimiento de los 5 minutos, que es el movimiento que reclama tener más de 5 minutos por paciente para poder dedicarle a cada paciente, por la enorme presión que hay sobre los médicos, ¿no? Hay una fuga de médicos, hay una enorme fuga de médicos, y los mejores médicos en los últimos años. Hay asociaciones de médicos que calculan que 13.000 médicos se han ido del país en la última década. Y bueno, además el coste ha ido subiendo del servicio sanitario, mientras que pues, el consumidor no lo siente. Eso ha llevado a lo que llamamos un déficit sanitario, que nadie sabe exactamente en cuánto está en este momento, porque ahí hay un entramado, las comunidades autónomas tienen las competencias de sanidad, hay un entramado de empresas medio semipúblicas que tratan de esconder debajo de la alfombra el déficit sanitario, pero lo cierto es que se calcula que está en torno a los 16.000 millones de euros en este momento, un déficit asociado a la sanidad. Además, si nos vamos a los índices hechos por organizaciones independientes sobre calidad del servicio sanitario, a pesar de que la ONU dice que España tiene una de las mejores sanidades del mundo, si nos vamos a organizaciones independientes como Health Consumer Powerhouse, una organización sueca, que trata de hacer estudios muy objetivos de la calidad del servicio, España la tienen en el puesto número 18 de 23 países europeos analizados. O sea que no parece que la calidad sea tan buena. Hay también un dato muy interesante. En España solo hay, o sea, si uno quiere provisión privada, la tiene. Tú quieres provisión privada y tienes hospitales buenos, privados, pagas por ellos. Pero no desgravas nada, no te descuentan nada de lo que has pagado. O sea que tienes que, por encima de lo que hayas pagado en impuestos, tienes que pagarte el modelo privado. Solo hay una sección, una parte de los ciudadanos españoles que pueden dedicar sus impuestos a tener una provisión privada, y son los funcionarios. Los funcionarios públicos son los únicos que pueden elegir, a través del sistema de MUFASE, que es como se llama, tener provisión privada. Bueno, pues seguro que adivinarán que en torno al 85% de los funcionarios eligen todos los años tener provisión privada, en vez de tener provisión pública. Y el gobierno en varias ocasiones ha admitido que el coste para ellos de que lo provean las empresas privadas es menor que la provisión a través del Estado, ¿no? Sin embargo, los planes que hay en este momento es ir acabando con MUFASE y llegar a una nacionalización total de lo que es el sistema de seguridad social, quitando ese pequeño segmento que hay. Es decir, cuando los ciudadanos españoles se han dado la posibilidad de elegir entre el sistema público o el sistema privado, clarísimamente eligen el sistema privado. Bueno, estos son como bien saben, los efectos de prometer free lunch, es decir, que puede haber algo como, pues eso, banquetes absolutamente gratuitos, que tiene los efectos pues en los costes, en la calidad y en el precio que al final pagamos todos. La otra gran pata del estado del bienestar es la educación. Y si nos vamos al sistema educativo, la caída de la calidad del sistema educativo es bastante dramática en los últimos 10 o, no, vamos a decir 20, 30 años. Bueno, en España el paro juvenil está, eso no lo comenté antes, en el entorno del 42%. Es decir, los estudiantes salen a la calle y se encuentran con unas posibilidades mínimas de encontrar empleo. Eso en parte al menos es posible que tenga algo que ver con el sistema educativo. Un sistema educativo que realmente no te prepara para la vida laboral en absoluto. Es un sistema educativo totalmente desligado del mundo real y que hace que salgas a la calle y necesites una capacitación, una formación profesional, porque si no, no estás preparado para trabajar en ningún lado. Se ha ido desligando el sistema educativo. Eso también hay otros factores, por supuesto, como por ejemplo la regulación laboral, que prima
otro tipo de contratos que los contratos a nuevos entrantes en el mercado laboral, ¿no? Pero hay otros datos que asustan. Uno es, no hay ninguna universidad española entre las 200 primeras del mundo, según el ranking de Shanghái. Ni una sola. O si nos vamos a la educación primaria, nos vamos al informe de PISA, nos encontramos que España es, si no el único, uno de los únicos 2 países desarrollados que en los 5 índices que mide de lectura, escritura y demás, que mide el índice de PISA, del informe de PISA, es el único, decía, o uno de los únicos 2, en donde en todos los casos, no sé ahora por dónde tengo a España, aquí está España, en todos los casos de las 5 pruebas que se hacen, en todos los casos estamos significativamente por debajo de la media de los países desarrollados. En todos los demás casos encontrarán que hay colores diversos porque en algunos casos están por encima de la media y hay países donde siempre están por encima de la media, como ven los de arriba, ¿no? Bueno, pues España es uno de los únicos casos de países desarrollados, uno de los 2 únicos casos en los que estamos significativamente por debajo de la media en todas las pruebas que se realizan. Eso sí, este verano salió un curioso informe, una separata del informe de este verano de PISA, que trataban de comparar educación pública con privada en diferentes países y reconocían, a pesar de la tendencia que suele tener el informe de PISA, que la tendencia pro educación pública que suele tener, reconocían que en el caso de España, en educación privada mejoraba sustancialmente. Esto coincide con otro resultado que encontramos cuando nos salimos de la educación reglada o cuando nos salimos de la educación intervenida y regulada por el Estado, que es el caso de los MBAs, nos encontramos que España en el top 20, por ejemplo, del Financial Times, pero sería lo mismo si vamos a los índices de Stanford y otros, nos encontramos que tenemos 3 universidades españolas en el top 20 de los MBAs mundiales. Es decir, hay un contraste que solo se explica, hay un contraste entre la educación primaria y la educación universitaria con los MBA increíblemente grande. En unos casos parece muy deficitaria y muy desligada de la realidad, y en el caso de los MBA resulta que estamos allí compitiendo con universidades norteamericanas de primer nivel, ¿no? Pues da la sensación de que precisamente allí donde el gobierno no impone regulación, los españoles sí saben educar y sí saben dar educación de elevada calidad, como en el caso del Instituto de Empresa, que ha estado en el top 10 durante muchos años, precisamente en ese segmento en el que te dejan hacer, ¿no? O sea, que parece que no es que sean tontos los españoles, sino que parece que hay sectores en los que no te dejan trabajar, no te dejan desarrollar y no te dejan aplicar la empresarialidad. El 10 de marzo de este año, Moody's rebaja la calificación crediticia de España. El informe que hace Moody's, la explicación de la reducción, además rebaja de la calificación crediticia, pero además lo pone en perspectiva negativa. Y la explicación es tremendamente interesante. En España se le critica muchísimo, pero lo que viene a decir Moody's, en otras palabras, es que la estructura del estado del bienestar en España es insostenible. Lo que dicen es que las comunidades autónomas, que son las que tienen delegadas las transferencias del estado del bienestar en sanidad y en educación, no ven ninguna posibilidad y no ven ningún plan serio ni ninguna posibilidad de hacer que sea sostenible. Que eso sea sostenible en el medio, ni en el corto, ni en el medio, ni en el largo plazo. Y que dado que eso no es sostenible, que esa barra libre no es sostenible, pues que la perspectiva es negativa, que posiblemente tengan que volver a rebajar la calificación crediticia y por supuesto eso hace poner un gran interrogante ante la capacidad española de cumplir con sus compromisos financieros, ¿no? Bueno, para poner esto en perspectiva, esto es un gráfico hecho por el Banco Internacional de Pagos. Por cierto, el Banco Internacional de Pagos en el año 2006, en verano del 2006, hubo un debate apasionante en el Banco Internacional de Pagos en Ginebra, cuando algunos economistas del banco plantean que el mundo va hacia una gran crisis financiera, o lo plantean de la siguiente forma: si Hayek y la escuela austríaca tienen razón, decían, el mundo va hacia una gran crisis financiera en los próximos años. Si Keynes tenía razón, posiblemente no vayamos hacia una crisis financiera. Así se plantea. Bueno, pues un equipo del Banco Internacional de Pagos, cuando ya entramos en la crisis financiera, digo lo otro porque muchas veces se dice nadie predijo la crisis. Bueno, creo que algunos sí lo predijeron, incluso en instituciones como el Banco Internacional de Pagos, ¿no? Bueno, esto es una proyección que hace el banco
sobre el porcentaje del PIB que van a tener que dedicar algunos países al pago de los intereses de la deuda. Entonces, lo que se ve aquí de forma bastante clara, en el caso español, pues vemos que hacia el año 2040 la proyección cumpliendo con los compromisos de ir mejorando en los próximos años, pues aún así llegaríamos al 14% del PIB dedicado, y en otros países pues muchísimo más, dedicado al pago de intereses de la deuda, ¿no? En otros países, como es el caso de Bélgica, vemos que se acerca al 23, 24%, en el caso de Grecia al 25%, ¿no? Yo creo que esta gráfica refleja muy bien el nerviosismo en los mercados internacionales y la presión sobre la deuda pública que hay en este momento, ¿no? Y ya llegando al final, pues, ¿qué hay sobre el futuro? Pues eso un poco lo dejo abierto, ¿no? Pero creo que el único halo de esperanza que veo es precisamente que allí donde no hay una gran regulación, en el caso de España y también en el caso de empresas griegas y en el caso de empresas portuguesas, veo que competitivas cuando se las deja trabajar, ¿no? Por ejemplo, si miramos al caso de Zara, la empresa de textil, pues es una empresa enormemente exitosa en el mundo entero. Si miramos pues el caso de Parques Reunidos, del Corte Inglés, numerosas empresas salen fuera de España y lo hacen bien. El problema que tenemos en España, en gran medida, es ese enorme estado del bienestar que va acompañado de una montaña de regulación que hace muy, muy complicado invertir. A eso le sumamos el sistema fiscal impositivo que tenemos en España y que ha ido variando en los últimos años con la crisis, perjudicando el ahorro, perjudicando la inversión, perjudicando la acumulación de capital, y entonces nos encontramos pues con la situación actual. La esperanza es que dando marcha atrás, haciendo de nuevo quizá cambios fiscales en la dirección opuesta de la que se ha estado haciendo y abriendo un poco, desregulando y permitiendo que los emprendedores españoles pongan en marcha su ingenio, pues que España pueda volver a generar empleo, a reducir ese enorme paro y a salvar la situación que tiene. Pero realmente la tiene muy, muy complicada, ¿no?